para Palabra Viva con el profesor Magdiel Narváez, a quien sería bueno advertirle con mucho respeto que no le mueva a don Seferino su setting. Sí. Ha estado últimamente un poco molesto, ¿verdad? Con los headphones, el micrófono. Voy a tener que venir un segmento de don Seferino a ver si hago las paces con él, porque... Sí, desde que se sienta ahí dice que usted es el que le mueve los... Sí, que le deja eso como que no. Cuando no era Caco, es Seferino, no es Seferino. Y entonces los comediantes tienen que hacer una convención con todos ellos. Con Royal Rumble. Ay, Son tus fans más grandes. Sí, los yo... comediantes de la vida son tus fans. Yo soy fan de ellos también. Soy fan de ellos. A mí sorprendió hace los días Narso cantando. Sí, ¿lo escuchó? Sí. Un galillo. Galillo. ¿Qué? Canta hermoso. Tiene una caja en el pecho sólida. Sí. De parte del talento, ¿verdad? Que es indiscutible. Bueno, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a todos los hermanos que nos escuchan fuera de Puerto Rico, que son muchos. Y no son solo puertorriqueños. Son también mexicanos, guatemaltecos, colombianos, argentinos, españoles. Qué bien. Sí, no solo lo sabemos por los comments, a mí lo sabemos porque cuando uno va de gira evangelística, nos los encontramos. Quiero saludar la mañana de hoy a los pastores Peter y Marilyn de la iglesia del Santuario, de la iglesia de Dios, Mission Board, en Dillon, Florida. Y también quiero saludar a un grupo de hermanas que son fieles a nosotros. Ella es Iliana, María Sol y Beliz. Pertenecen al equipo Technologies Group en Longwood, Florida. Qué bien. Un abrazo para todos ellos. Pasamos un tiempo espectacular con estos hermanos. Sí. Ya somos familia. Ya somos familia. Sí, en nombre del Señor. Hermanos y hermanas, en la mañana de hoy quiero traer un tema que es más del apóstol Pablo. Pero es que me parece que es un mensaje que la iglesia debe recuperar. Va consono con el tiempo que estamos viviendo. Está en Romanos 12, verso 2. Y tengo diferentes versiones de diferentes traducciones. Una de ellas dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa versión me fascina. Otra versión que también me gusta es: no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La epístola de los Romanos no es una epístola común y corriente. Las epístolas de Pablo tienen básicamente dos clasificaciones generales: las epístolas eclesiásticas, que van dirigidas a las comunidades de fe, y las epístolas pastorales o personales, que van dirigidas a una persona. Ahí está Tito, Filemón, Timoteo. Sin embargo, hay eruditos, como el libro Teología del Nuevo Testamento de J. Ladd, que plantea en un grupo de ellos que la epístola de Pablo a los romanos es una epístola donde Pablo vació su carácter como cristiano. Es una epístola dirigida a una comunidad de fe, pero no doctrinal, sino esto es lo que yo pienso del Evangelio de Jesucristo. Y es sólida, es que el justo vivirá por la fe, que el propósito de Dios se va a cumplir en aquellos a quien Dios ama. O sea, es una epístola con un cuerpo bien sólido y fundamental sobre lo que es el Evangelio. Y en esa epístola es que encontramos este pasaje
que muchas veces se cita incorrectamente. Porque la gente dice, no, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el texto no lo dice así. En el texto dice, para que experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que el elemento descriptivo de buena ya está incluido dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es lo que plantea Pablo. Sin embargo, me llama la atención cómo empieza ese texto. No te adaptes al mundo, no te conformes a este siglo, y por ahí siguen otras versiones, ¿verdad? No vivas según los criterios de este tiempo, es otra versión. Y en esa primera frase, la palabra central es mundo. Porque mundo en griego, que se llama cosmos, tiene 1000 acepciones. Puede ser armonía, orden, planeta, sistema, tierra, humanidad, la maldad del mundo, la pecaminosidad de los seres humanos en su colectivo. Todo eso significa mundo. Lo que pasa es que cuando se toma el texto en el original, que está en griego, lo que ellos leen es cosmos y lo tradujeron rápido al español, es mundo. Pero hay que ver las acepciones que tiene o las múltiples definiciones para ver cuáles son las mejores que cuadran aquí. Y ciertamente muchos de nosotros hemos leído de que no te conformes a este siglo. Y siglo, cuando aparece en el texto bíblico, también puede significar no te conformes a este tiempo. También puede significar no te conformes a este conocimiento. No te conformes a lo que el mundo piensa. ¿Sí? Y ya de entrada, el apóstol Pablo me dice, el creyente no puede vivir a la altura del conocimiento que el mundo le trae. Por eso él te dice, ojo, no te conformes con ese conocimiento, o sea, no descanses en esa opinión, no pongas tu vida en una confianza de lo que ciertamente la colectividad de las personas que no creen en lo que tú crees dicen. No está diciendo que me convierte en enemigo de ellos, que a veces lo interpretan de esa forma y nos miran mal. No está diciendo que seas un antipático. Lo que está diciendo es, tú vives en ese mundo, pero tú no perteneces a ese mundo. Eso lo dijo Cristo. Como tú no perteneces a ese mundo, no dejes que ese pensamiento te cautive. No te conformes a él. No vivas al amparo de sus reglas y sus leyes. No te dejes circunscribir a eso. Y la gente podría decir, pero Miguel, pero es que hay unas leyes. Bueno, usted las va a obedecer si están aprobadas. Y usted va a buscar la manera de cumplir con las leyes de la tierra, porque también la palabra dice que cumplamos con las leyes de esta tierra. Sin embargo, el espíritu que está dentro de esas leyes no debe ser lo que te gobierne. Por ejemplo, hay leyes sobre el uso de las bebidas alcohólicas. Pues yo respeto esa ley, pero yo no me voy a dejar llevar por el espíritu de esa ley que me dice que yo puedo consumir hasta cierto grado de alcohol, que es permitido el uso de bebidas alcohólicas en esto, porque yo no estoy en esa dinámica. Por lo tanto, aunque esa ley existe y yo la respeto, a mí me pasa por encima porque yo no estoy en esa dinámica. No es lo que me va a regular la vida. Pablo dice que para poder sobrevivir en ese aspecto, uno debe ser transformado mediante la renovación del pensamiento. Y aquí estamos hablando de cosas bien interesantes. Si usted encontró que la entrada era buena, déjeme decirle que lo que viene es mucho más cautivador. Primero, porque el ser humano está diseñado de la forma que él representa
lo que hablaban ustedes esta mañana, el resultado del cúmulo de experiencias de su vida. Los años que usted suma hoy, que son los que usted tiene, no es otra cosa que la suma de la colección de experiencias y vivencias que lo han traído hasta aquí. Punto. Si usted entiende que su vida ha sido mala, si que su vida ha sido buena, pues usted tiene que mirar qué colección de experiencias usted tiene que ha llegado a esa, a ese resultado, a esa forma de pensar. No podemos venir y decir, pues que el Señor ayude, que me quite del pasado lo que me ha hecho daño. No, porque si te quita algo de lo que pasó en tu vida, tú dejas de ser quien tú eres. Y tú eres quien tú eres porque eso que te pasó contribuyó en tu camino. En la vida, usted ha tenido gente que usted ha tenido que separarse de ellos, que usted ha tenido que darle la espalda, que usted ha querido caminar con ellos. Todas esas personas, aún las que usted no quiere ver en el día de hoy, aún las personas que usted entiende que todavía tiene que trabajarlas, todas esas personas contribuyeron con su vida de una forma u otra. Algunos son hasta maestros porque le dieron a usted una lección que de otra forma usted no hubiera aprendido lo que ha aprendido hasta este momento. Todo eso termina en lo que se llama formación. Usted es una persona formada. Y una pregunta buena en la mañana de hoy es, ¿de qué estás hecho? ¿Qué es lo que te ha formado? Si te ha formado el coraje, la angustia, la tristeza, la decepción y la desilusión, la formación tuya tiene un sinnúmero de escollos que no te va a permitir dar lo mejor de ti hasta que te sanes. ¿Por qué? Porque el turmoil que está dentro de ti, el tumulto de cosas que están dentro de ti, son las que hacen la forma en que tú piensas, la forma en que tú sientes, la forma en que tú te expresas, la forma en que tú te comportas, la forma en que tú manejas tu conducta. Todo lo que tú haces es el reflejo de lo que está dentro de ti. Magdiel, qué hermoso ese ángulo que traes de que todo el que ha estado al lado tuyo, aunque estés con coraje ahora o dolor, ha aportado, ha sido tu maestro en algún momento dado. Porque somos tan dados a que eso no se nos olvide. Entonces dejamos que la ira se nos apodere, el coraje, y se nos olvida lo que esa persona aportó a nuestras vidas. Eso es así. Es un ángulo que es sanador. Es sanador. Aunque uno diga, pero ¿cómo va a ser sanador si esta persona me hizo daño? Bueno, vamos a mirarlo con calma porque el dolor es un maestro. Yo lo que no puedo es perpetuar el dolor. Yo lo que no debo es infligirme dolor. Yo lo que no debo es vivir en el dolor, pero el dolor es parte de la vida y nos enseña cosas que de otro ángulo no las hubiéramos aprendido. Definitivo. Por ejemplo, ¿cuánto tú habrás sufrido? ¿Cuánto tú habrás sufrido, Juan? O sea, ¿cuánto hemos sufrido? Ese proceso de sufrimiento sacó de nosotros una fuerza, una motivación, una forma de pensar, de decir, yo esto no lo voy a vivir de nuevo. Es más, algunos de nosotros dijimos, yo esto no se lo voy a dar a mis hijos. O sea, cuando yo sea padre, yo esto no lo voy a transmitir. O sea, y ese proceso lo que hizo fue catapultarte más allá de donde tú pensabas que podías llegar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido distinto? Pues a lo mejor hubieras cogido otro rumbo. Lo que estoy diciendo en el día de hoy es que donde tú estás porque todo esto ha contribuido con tu vida. Claro, este no es el final. Este es parte del proceso. Todavía no hemos llegado a la parte última. La parte última es más gloriosa todavía. Pero de donde tú estabas a donde tú estás, wow, el camino ha sido intenso y específico en términos de las cosas que te tocaron vivir. Ahí hay un detalle que a veces también pasamos por alto. La mano de Dios está con uno en todos los procesos de la vida, porque Él hace que estas cosas que vivimos sean más llevaderas, sean más amenas, aún dentro del dolor que nos toca vivir.
Yo escuché una vez un predicador hablando sobre la crisis de José cuando los hermanos lo vendieron, que es lo más trágico del mundo. Le quitaron el suit de Calvin Klein que le había hecho el papá. Que para esa época una túnica de colores es el suit más caro, tú sabes. Y se lo mancharon todo lo que ustedes saben. Y él decía, pobre José, que lo han tenido que meter en esa cadena de esclavos. Y yo me puse a investigar y dije, no, para. Vamos a empezar por lo más sencillo. Si Dios quería llevar a José a Egipto, el único transporte era ese. Aquí no hay Uber. Así que lo puso en el único transporte que había. Y segundo, José es lo más valioso en ese mercado de esclavos, porque ahí venden animales, artefactos, vasijas, herramientas, armas de combate y seres humanos. Pues de todos esos objetos, el ser humano es el que tiene más valor. Entonces le cuentan los dedos cuando lo van a vender. La gente los ponían desnudos, le contaban los 20 dedos, le hacían sacar la lengua, porque los esclavos malcriados le cortaban la lengua. ¿Entiendes? Si tiene las orejas, si tiene buen cabello, si tiene piojo, si no tiene piojo, si ve bien, si no ve bien, si habla. Y después que lo inspeccionan, incluso si lo han violado o no, después que lo inspeccionan completo, dice, este está completo. Entonces le ponen una marca de pintura de que este está completo. Entonces lo sacan del grupo para llevarlo a otro grupo. En ese otro grupo empiezan a investigar. ¿Y cuántos idiomas tú sabes? Bueno, yo hablo hebreo, pero aprendí egipcio en el camino. Ah, ¿tú sabes egipcio también? Sí. ¿Tú sabes sumar? Sí, aquí esta gente me enseñó a sumar, a restar. Entonces, eso es un esclavo con un upgrade. Entonces, llaman a Potifar. Mira, Potifar, tú estás buscando a alguien que te administre el negocio. Este chamaco está en training. Y está ready, ¿sabes? No le falta nada, no le han hecho nada, lo han cuidado bien. Quiere decir que aún en los procesos difíciles, Dios te cuida, te capacita, te pone en mejor condición para que a donde tú vayas salgas adelante y el propósito de Dios se cumpla en ti. Uno lo ve en crisis, pero Dios tiene cuidados de uno. Ahora bien, interesantemente es que todo eso me lleva a la palabra formación. Pero Pablo me dice que seamos transformados. Esas son palabras que tienen la misma base. Formación, transformación. Transformación es el proceso de cambiar lo que está formado. Así que Pablo me está diciendo, lo que tú eres, transfórmalo. Transfórmalo. Pero me dice, por medio de la renovación de tu mente. Y aquí tenemos el elemento, ¿verdad?, que más me gusta. El elemento mental del que habla Pablo, que es, en otros textos dice, por vuestro entendimiento. Es que el ser humano piensa, en términos generales, de dos formas. Yo pienso con el intelecto y también pienso con las emociones. Si yo pienso con las emociones y las emociones mías están heridas, ahí será la envidia, los celos, el miedo, el coraje, porque la emoción me va a nublar la razón. Los griegos decían que las personas que tenían un alto índice emocional sin control eran personas que no podían pensar, porque decían que la emoción embrutecía la razón. Y lo que se refería era que el cúmulo de emociones naturales que hay dentro de ti, si tú no las controlas y están heridas, no te van a dejar hacer un análisis objetivo de las situaciones. Por eso es que a veces tenemos estas conversaciones donde la gente, dos personas a la misma vez, ven esta actitud de esta persona y uno me dice, es que él es un antipático, ese tipo toda su vida ha sido así. Todo ese discurso es emocional. Y el otro dice, chico, uno no sabe por lo que está pasando. Eso es un discurso intelectual objetivo. Ahí tienen la diferencia. Entonces Pablo dice, ¿quieres ser transformado? Empieza aquí, en la cabeza, en lo que tú piensas y cómo tú piensas, para que te transforme el nivel intelectual y te transforme el nivel emocional. Ahora, ¿cómo uno pasa de formación a transformación? La única forma intermedia es que tú tengas una nueva información, porque información es lo que está afuera que va a entrar en lo que está formado. Hacia adentro, formación, información. Mi formación, yo traigo una información nueva para que agarre mi formación
y la convierte en una transformación. Y aquí nos preguntamos, ¿qué información es la que estás trayendo a tu vida? Porque esa nueva información es la que te va a ir formando nuevamente a causa de la transformación que está ocurriendo. Si la iglesia todo el tiempo, su discurso va a ser el templo, las cuestiones materiales, la crisis de la pandemia, el COVID, aquí para allá, y Cristo se queda fuera de la nueva información, pues la transformación se va a ir ajustando al entendimiento de este siglo, al discurso de este mundo. Pero si yo traigo una nueva información, que a pesar de la pandemia, Cristo está por encima, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura, como dijimos esta mañana, todos estos traumas que tiene la gente, ciertamente que hay psicólogos que te van a ayudar a entender unos detalles, pero que sepas tú que el poder de Cristo está en acción para que moviendo nosotros la piedra, como dijo Héctor, nosotros podamos entender que Cristo puede resucitar lo que está muerto dentro de nosotros. Entonces el discurso es mejor porque estoy trayendo una información que me va a transformar hacia algo más positivo en mi vida, hacia algo más bueno, más amable, más real, más ameno, más sanador, más restaurador de lo que estamos haciendo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué información es la que la iglesia quiere traer a su vida para que de la formación que tiene sean transformados en el Espíritu de Dios? ¿Está el Espíritu de Dios en medio de nuestras congregaciones? Estamos buscando la presencia del Señor. Queremos vivir un nuevo aposento alto. Estamos pensando que debe venir un nuevo avivamiento. Creemos que Jesucristo vuelve a buscar a los suyos. Creemos de verdad que Cristo viene a reinar en esta tierra. Si ese no es el discurso de la iglesia en este tiempo, la formación de la iglesia no está buscando una nueva transformación de su pensamiento. Y fíjese qué interesante, que para la nueva transformación del pensamiento yo no necesito información nueva, porque todo esto que yo te he dicho son cosas que están en el texto bíblico. Lo que entonces quiere decir que la formación de la mentalidad de la iglesia para ser transformados en el Espíritu Santo tiene que estar basada en el documento sagrado nuestro, que es la palabra. Amén. Punto. Por lo tanto, si yo dejo la palabra a un lado y lo que me dedico es a estar buscando lo que dijo fulano de tal, lo que dijo aquel predicador, lo que dijo este libro, lo que dijo este seminario, que este taller, que son cosas buenas, pero no puede ser lo principal en mi vida, y la palabra se me queda relegada, no estoy trayendo la información que el Espíritu quiere que yo traiga para ser renovado en mi pensamiento. Entonces tenemos unas situaciones demasiado delicadas. Gente que se quiere quedar como está dentro del Evangelio. Las renovaciones son continuas, porque el Espíritu es un espíritu activo, no es estático, es un espíritu evolutivo que quiere traerte todo lo que hay en el ambiente para que tú seas transformado en su nombre y en su poder. Uno recibe información de dos líneas, la formal y la informal. Vamos a la formal primero. La formal es toda esta que es académica. Lo que yo leo, la clase que tomé, el curso en el que estoy, el seminario, todo. Esa es la formal. Porque es dirigida a un entendimiento dentro de una estructura que tiene un tiempo definido, una forma de enseñar, un proceso y alguien que esté enseñando, sea un libro, sea un profesor. Pero tengo la informal, que esa es la que trae la vida. Esa es la que me enseña la amistad que tengo. Esa es la que me enseña el accidente que tuve. Esa es la que me enseña la enfermedad que cogí en el camino. Esa es la que me enseña el mal rato que tuve en la iglesia. Porque de todas esas uno también aprende. Entonces, la información que va a venir a formarme a través de una nueva transformación viene de dos vías. ¿Qué está haciendo la gente últimamente? La formal. Porque la formal no duele. La formal yo la controlo. La formal yo tengo poder sobre ella. Entonces, no sufras. No. Esquipea eso. Cancélalo. Dale vuelta. Búscate una nueva forma teológica de entender eso que estás pasando, porque tú no debes estar pasando por eso. Que tú no debes estar pasando por eso. Mira, hay cosas que son en la vida que tú no las podías medir.
hace 5 años atrás, ¿tú crees que Moraima tenía en su proceso de vida en este momento esta situación materna de que tiene un hijo en Italia? No, son cosas que la vida trae por decisiones que se traen en buena lid y que de una forma u otra nos van a cambiar nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Por lo tanto, la gente no quiere esta porque esta no la pueden controlar. Tengo miedo. Y es normal que tenga miedo. Me da temor, me da tristeza. Pero es un proceso que te va a cambiar. Y entonces ahí yo voy a traer el elemento de la prueba, el elemento de la tribulación, el elemento de la crisis, porque ahí es donde usted tiene que decir que usted es bueno de verdad. Yo soy bueno, yo puedo para adelante, yo estoy positivo. Ajá, pues vamos a ver si es verdad. Vente al terreno, al campo de batalla, y cuando Goliat esté frente a ti gritándote, decides qué vas a hacer, si coges la piedra o coges el camino más corto. Y clavas la uña y te vas a coger. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol? De hacer una invitación al único que tiene la información correcta, el Espíritu Santo. Y yo traigo al Espíritu a la vida. Y lo invito para que me traiga la información que Él entiende que me va a hacer bien para transformar mi formación y yo convertirme en una nueva vida formada. Y esto es un proceso que pasa todos los días. Usted pensaba de una forma hasta ayer. Hoy piensa de otra y mañana pensará de otra. Esta tarde vas a pensar de otra forma. Lo que yo pensaba sobre Dios hace 10 años atrás no es lo que yo pienso hoy. En algún momento de mi vida yo pensaba que Dios podía resolver todos los problemas. Hasta que me enfrenté con uno que Él no lo resolvió y dije, bueno, pero sigo pensando que los puede resolver todo. Lo que pasa es que no sé por qué no resolvió este. Y sigo pensando, y de momento me di cuenta que si hubiera resuelto eso, me hubiera ido peor. Dice, pues espérate, Dios puede resolver todos los problemas, excepto algunos que a mí no me conviene que me los resuelva. Yes. Es la forma en que tenemos que ir pensando. Y usted se preguntará, ¿por qué traemos este tema en la mañana de hoy? Porque la iglesia tiene una entrada de información que no le conviene. Porque lo está formando de la manera que Dios no quiere que seamos formados. Estamos recibiendo información que nos produce terror. Estamos recibiendo información que nos produce incertidumbre. Estamos recibiendo información que nos mete miedo. Estamos recibiendo información que nos hace temer porque las cosas no están buenas. Pero esa no es la información que tú debes tener en tu cabeza porque tú le perteneces a Jesucristo. ¿Qué tal si le permites al Espíritu Santo en la mañana de hoy que te traiga la información que el reino tiene para que tengas paz, para que tengas gozo? Y aún en un mundo de incertidumbre y en un mundo de tantos problemas, tú puedes decir, yo estoy seguro porque yo estoy en las manos del Señor. Yo estoy seguro porque el Señor me dio una palabra. Yo estoy seguro porque los que temen al Señor le va bien. Yo estoy seguro porque el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra omnipotente. Yo estoy seguro porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué información tienes en tu cabeza? Eso determine cómo vas tú a vivir tu vida. Yes. Y una de las cosas que hace el Espíritu, por experiencia propia, es visitar tu estructura. Visitar tu estructura. Y te toma de la mano y camina contigo para ir a visitar esas estampas donde hay momentos tristes de tu vida, de dolor, de sufrimiento, que no los vas a poder sacar de ahí, pero el Espíritu tiene un poder exquisito. Yes. Con un bisturí que se llama el perdón. Y te coge esas experiencias de vida y les hace una cirugía mayor, quitándole el poder que esa experiencia tiene sobre ti, para que ahora en la transformación te mires y aunque te acuerdes de lo que viviste, eso ya no te controle. Eso ya no tenga poder sobre ti. Y puedas hablar de eso con libertad. Y puedas hablar de eso con sanidad.
No hay leyes en un país que sanen a un ser humano. No hay leyes en un país que transformen a un ser humano. Las leyes son para reprimir y restringir las conductas, no son para sanarlas. Lo único que tiene poder para sanar al ser humano es el evangelio de su Cristo y su legado en el Espíritu Santo, que puede entrar en la vida del creyente para hacer cirugías mayores, de que yo, pudiendo haber venido de un hogar en crisis, de un hogar maltratante, de un hogar decepcionante, de un hogar alcohólico, de un hogar de adicción, de un hogar de podredumbre, hoy pueda ser un ser humano libre, porque el Espíritu me alcanzó en el camino y con su bisturí del perdón me enseñó a liberarme de todo lo que me ataba, proveyéndome una transformación en mi formación para que yo tenga una nueva formación en Cristo. Pero si no lo hago, no va a pasar. Ahora, lo más exquisito es lo que dice el apóstol Pablo después. Para que entiendas cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, que si yo no paso por este proceso de transformación, puedo entender cosas que no son correctas. Si Dios no me transforma, entonces yo me quedo con el sabor de que Dios no me amaba. Mira lo que yo pasé. Si de verdad existe un Dios, ¿por qué yo tengo que vivir lo que viví? Si de verdad Dios está presente, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Ah? Mira fulano de tal, que eso sí que es malo y no le ha pasado la mitad de las cosas que me han pasado a mí. Entonces empezamos a mirar nuestra vida con los ojos de una formación enferma, de una formación en crisis. Pero Pablo me dice que si mi entendimiento es renovado, y hemos dicho que tiene que ser por el Espíritu Santo, ocurre una transformación porque hay una nueva información en mi vida. Mis ojos empiezan a abrirse y puedo abrir los ojos a una realidad espiritual donde puedo mirar de un lado lo que me pasó y de otro lado lo que Dios ha hecho con lo que me pasó. Y entonces entiendo que la voluntad de Dios como quiere es buena, porque eso que me pasó para bien, me pudo haber ido peor, pudo haber sido un desastre, pude haber yo terminado en otra cosa, pero como Dios intervino y ahora lo estoy viendo, le doy gracias al Señor por lo que ha pasado. Y que toda la gente que ha tenido que ver con uno fueron maestros que me enseñaron de una forma u otra unas lecciones de vida que yo no las hubiera aprendido y que hoy yo las estoy utilizando para bendecir a otros. ¿Cómo me va a estar mal? ¿Cómo puedo ir mal contra estas personas? ¿Cómo puedo yo decir cosas que no son sobre estos seres humanos? Ahora lo entiendo, porque el Espíritu me transformó la mente. Tenemos un país enfermo. La ansiedad rampante, la depresión por las nubes, los intentos suicidas aumentando, la drogadicción y alcoholismo rampante porque esto se ha ido de las manos. ¿Y qué vamos a hacer? Aprobar leyes. Ajá. ¿Sí? Restringir la iglesia. El único cuerpo en el mundo que puede hacer algo sin fondos federales para el ser humano es la iglesia, y la vas a restringir. Le quieres poner un bozal, la quieres amarrar. Tienes que reconsiderar. Este tiempo es un tiempo donde tenemos que pensar bien las cosas. Vuelvo con José, porque hay una segunda tandita que me gusta de él. Y como estos son textos que necesitan plataformas de ejemplo. José llegó al palacio del faraón. Pero en la historia de José uno aprende que cuando Dios te quiere transformar, no te da toda la información de un cantazo. Si Dios nos dice todo lo que quiere con nosotros y lo que va a pasar con nosotros en un sopetón, nos va a dar un infarto. No hay quien lo aguante. Si Dios le dice a Moisés en el desierto, mira, tengo un plan contando contigo. Ve donde el faraón. Ahora te va a decir todo lo que te va a pasar. Moisés no va. Eso de que va a vivir 10 plagas, no va.
de que el pueblo se va a poner exigente y malcriado en el camino. No va. De que Dios le tiene que decir a Moisés, un día de eso, en el desierto, yo me voy a poner bien bravo y los voy a querer matar a todos juntos. Y tú eres el que me va a ayudar. Moisés le va a decir, mira, búscate a Aarón. Búscate otro. Esto es demasiado violento para mí. Si Dios le dice a Josué, Josué, tú eres el segundo al mando. Cuando yo me llevo a Moisés, tú vas a hacerte cargo. Jericó está bien duro al frente. Y va a ser bien crítico. Te vas a medio deprimir. No cuentes conmigo. Olvídate de eso. Yo estoy bien aquí. Yo quiero seguir siendo un segundo. Que Dios le diga a José, José, siéntate aquí, te voy a dar un cuentito. Mira, te voy a dar 2 visiones. Esas visiones son para que tus hermanos te odien, realmente. Porque con eso tú a Egipto no vas a llegar. Tus hermanos te van a dar una pela, ya lo que dije ahorita, te van a vender el mercado de esclavos, te va a comprar Potifar, que es un tipo bueno, la mujer es una loca, por culpa de esa mujer tú vas para la cárcel de nuevo, la cárcel le vas a interpretar el sueño a uno, con esa interpretación ese va a morir, el otro va a llegar al faraón, va a pasar un tiempito, yo te diría como 2 o 3 años más, en lo que el tipo se acuerda de ti, yo voy a sacudir la mente del faraón, le voy a dar unos sueños que no va a entender nadie, pero tú vas a entrar en agenda, yo te los voy a interpretar para que el faraón sepa que yo estoy contigo y ahí te vas a convertir en el gobernador de Egipto. ¿Qué tú crees de ese plan? Es una loquera. Si Dios se lo dice a José de cantazo, no, yo tengo 11 hermanos más, cógete a cualquiera, yo me rindo, mírate tranquilo. Por eso es que no nos dice todas las cosas como son, aunque sean de gloria, porque Él se va a encargar de que vivamos paso a paso los procesos para Él demostrarnos en cada etapa del proceso su poder, su misericordia, su amor, su consuelo, su compañía. Mira, esto es un Dios glorioso, este Dios es todopoderoso, pero es un Dios real, es un Dios de presencia, es un Dios en el que tú estás en medio de un proceso que se llama la vida y tienes montones de capítulos donde entran diferentes actores que van y vienen y personajes que intervienen contigo y la trama se pone intensa a veces y la trama se pone bien chévere de vez en cuando, pero en todos esos capítulos Dios está, porque Dios es el personaje constante de cada escena y Él no va a manipular las escenas, Él no va a controlar las escenas, Él va a vivir las escenas contigo y te va a echar el brazo y te va a extender la mano y te va a decir no te preocupes y te va a decir cuenta conmigo y te va a decir no mires esto va a pasar tranquilo, esto se va a acabar en algún momento, mira, viene algo mejor de camino, no te preocupes, no te desesperes, no te desanimes. Yo digo, ¿qué más uno quiere? Y de vez en cuando se les zafa un milagro. ¿Qué más uno quiere? Ahora, ¿a dónde nos lleva eso? A lo que dice el apóstol, para que verifiquéis la buena voluntad de Dios. Cuando José llega al palacio y ve que sus hermanos, él los tiene de frente, pudiendo mandarlos a matar por lo que le hicieron. Él los perdonó y les dijo, porque hoy he entendido que el Señor permitió que pasara todo esto para que pudiéramos estar juntos. Mira, eso dan hasta ganas de llorar. Hace mentalidad. Cuando tú entiendes el propósito y la voluntad de Dios con tu vida, se sanan los procesos que has vivido. Todo el dolor y la amargura de esa cadena de esclavos se quedó atrás cuando él vio que Dios lo usó para salvar a sus hermanos. Y él dijo, es que no había otra forma. Esta era la manera de hacerlo. Por lo tanto, si el Espíritu te transforma la formación que tú tienes hoy con la nueva información de Dios para tu vida, porque estás preparado para recibir una nueva información de parte de Dios, entonces estás en buenas manos para entender que de verdad la voluntad de Dios ha sido agradable y perfecta para con tu vida. Que Dios te ha llevado de la mano hasta el día de hoy. Que no estás en tu mejor momento porque tú no estás en el final de tu etapa todavía, que todavía esperas momentos mejores, más experiencia, momentos superiores, momentos de mayor bendición, momentos de crecimiento. No te rindas, no claudiques, no te des la espalda, no te silencies, no te aguantes, no te detengas. Todavía Dios está haciendo cosas grandes contigo. Pero tienes que recibir de parte de Dios la manera de ser transformado para poder entender con visión, que es ver lo que otra gente no ve,
lo que Dios está haciendo. Uno de los grandes problemas de la vida cristiana, y lo digo, ¿verdad?, por mi experiencia personal, no por la de otro, es que a veces uno quiere entenderlo todo. Y a veces los famosos ¿por qué? Y uno no puede castigarse porque eso es parte de la naturaleza humana. Y yo entiendo que en las preguntas Dios se glorifica. Porque o Dios me contesta o Dios me manda el silencio. Entonces cuando me contesta no tengo problema porque me contestó. A lo mejor no me contestó como yo quería, pero me contestó. Cuando me manda el silencio es que me causa crisis. Pero aún el silencio de Dios es una contestación a mis dilemas, a mis incógnitas, a mis pugnas, porque el silencio de Dios me está diciendo, recapacita, piénsalo de nuevo, piensa lo que tú estás preguntándome, óyete a ti mismo el reclamo que tú me haces, a ver si encuentras en ese reclamo una contestación. Y ¿sabes qué? En ocasiones cuando me he tenido que sentar para que el Espíritu traiga nueva información, mi formación cambia porque entonces me contesto a mí mismo, ¿quién soy yo para estarle preguntando a Dios qué cosa? ¿De dónde yo me saco esta idea de que Dios es socio mío y necesitamos discutir en una reunión de negocio los asuntos sobre mi vida? Por último, y no menos importante, te dije que el cumplimiento de la voluntad de Dios te sana los procesos de la vida. Tú no puedes decir, es que si yo hubiera tenido otros padres, porque nací a otra persona, nací a otro ser humano. Tú eres el producto de esa pareja que tenía la combinación genética y cromosómica perfecta para que tú nacieras, porque aunque ellos no te habían visto, ya Dios te había visto. Y si Dios necesitaba unir esos dos seres humanos para que tú nacieras, ese era el propósito de Dios. Y tú naciste. Y tú viniste a este mundo no por un accidente de dos personas, porque Dios se encargó de hacer lo posible porque tú vinieras a esta vida, porque hay un propósito de Él que se va a cumplir en ti. Y ahí empieza todo un proyecto de proceso. Eso implica que lo que tuviste que vivir era lo que tenías que vivir para que hoy tú fueras ese ser humano espectacular que tú eres, con todo lo que tú tienes que darle al mundo y todo lo que tienes que ofrecerle a tanta gente. Tú sabes cuánta bendición tú eres para este mundo. Y estás lamentándote y estás quejándote. ¿Tú sabes cuánta gente se beneficia de la historia de tu vida? Pero si no cambias la forma de pensar, no lo vas a poder ver. Entonces de lo que estamos hablando es que hay un plan. Hay un plan. Dios tiene un plan corriendo. Con Fernan, con Moraima, con Juan Carlos, con Nueva Vida, con Magdiel, con el Galileo, con nuestras relaciones. Dios tiene un plan corriendo. Y ese plan incluye su propósito. Y ese propósito incluye unos procesos. Que mi formación va a estar en el momento óptimo para entenderlo y que paso a paso mi formación se va quedando obsoleta, pero si yo le pido al Espíritu que traiga la información nueva, me va a transformar para ir entendiendo lo que va pasando poco a poco. Y me voy a ir transformando en la medida que el proceso se va adelantando para que la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, yo no solamente la entienda, sino que se cumpla en mi vida. Varón, eso suena bien lindo. Pero yo tengo que decirle a usted que yo me tuve que divorciar y ha sido bien gravoso. Yo tengo que decirle a usted que tengo un problema bien feo con un montón de cosas. Que mire que usted está hablando eso bien bonito, pero yo estuve preso. Yo quiero decirle que yo soy extranjero y estoy aquí tratando de sobrevivir y echar para adelante. Mire, yo estoy solo, yo estoy sola. Mire, todo lo que usted me pueda decir se pone todo en una canasta. Se llaman cosas importantes, pero no son cosas esenciales. Porque Dios sí te llamó y tiene un plan contigo. Y tú estás en esta vida porque hay un propósito que te persigue y hay unos procesos que tú estás viviendo.
está por encima de lo que tú puedas decir sobre tu vida. Nadie valora tu vida más que el mismo Señor. Y Él te está diciendo esta mañana un mensaje bien sencillito. Mira, no te conformes con lo que has vivido. No te sujetes a lo que el mundo te dice. No te restrinjas por este siglo. No dejes que el conocimiento de este tiempo te ate. Renueva tu mente por medio de la transformación de tu entendimiento para que puedas entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que el Señor te bendiga esta mañana. Solamente quiero añadir a todos los que van para el crucero de Nueva Vida 97.7 que la próxima reunión virtual será este sábado 24 de abril a las 2 de la tarde. Si quieres participar del crucero de Nueva Vida y montarte con nosotros, tienes que registrarte bien facilito en cruceronuevavida.com. Vas a cruceronuevavida.com y ahí te aparece el proceso para que te registres. Vas a recibir un enlace para que participes de la reunión de este próximo sábado 24 a las 2 de la tarde. Hay interesantemente muchas cosas lindas pasando, entre ellas destinos nuevos que se añaden al recorrido en este viaje que le hemos llamado Tras los Pasos de Pablo y Juan el Apóstol del Apocalipsis. Así que si quieres participar y montarte, cruceronuevavida.com para la reunión virtual este sábado 24 a las 2 de la tarde y el señor Magdiel Narváez va a estar con nosotros en este viaje. Y nos vamos a disfrutar. Eso es. Qué bueno. Gracias, Magdiel. Amén a ustedes. MagdielNarváez.net. Así es. Capellaniacomunitaria.net para el nuevo curso de capellanía y elgalileo.org. Gracias, Magdiel. Buen día. A ustedes, hermano. 97.7 Nueva Vida. Está